¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Como siempre es para mí un gusto poder acompañarles y estar aquí para compartir la palabra de Dios y continuar con nuestro estudio del libro de los Hechos, que ya tenemos un ratito, ¿no? Entonces, pues ahí donde están, antes de iniciar, les pido por favor que inclinen su rostro. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios, pedir que Él nos siga acompañando en el servicio de esta mañana. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos da de congregarnos, de reunirnos en tu nombre. Gracias, Señor, porque podemos ver aquí a la familia, sí de sangre, pero también a la familia extendida en la fe. Y yo te pido, Espíritu Santo, que tú permanezcas con nosotros. Espíritu Santo, te pido que tú me guíes en la enseñanza que estoy por compartir. Habla a través de tu palabra y abre los oídos físicos y espirituales de cada una de las personas que están en este lugar. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, y todos dicen amén. Muy bien, pues probablemente si vieron por ahí el título, pues tal vez estarán preguntando algunas cosas, pues de qué va este título de escuchar, alborotar. Si pusieron atención a la lectura, tal vez pueden hacer algunas conexiones. Pero si yo te preguntara, pues, ¿qué viene a tu mente cuando te digo la palabra alboroto? Probablemente tendríamos que visualizar algo no necesariamente muy positivo, algo medio escandaloso, algo en desacuerdo, tal vez una imagen similar a esta, ¿no? Tal vez esto podría ser algo que tiene que ver con un alboroto. Pero ¿qué tal si yo te dijera que esta imagen también podría representar un alboroto? Y el día de hoy te quiero proponer que hay un contraste entre dos maneras de escuchar un mismo mensaje, dos maneras de apropiarse del mismo mensaje y dos tipos de alboroto que pueden surgir gracias a ese mismo mensaje, pero gracias a la manera en la que se haya apropiado ese mensaje. Entonces vamos a entrar allí a la palabra en Hechos 17, pero antes de eso vamos a recordar algunas cosas que ya se han estado platicando en las últimas enseñanzas. Recordarles, estamos en medio del segundo viaje misionero de Pablo. Este viaje comienza por ahí en Hechos capítulo 15, verso 36, como va a concluir en capítulo 18, verso 22, y este mapa representa las diferentes puntos en los que ha estado viajando Pablo. Probablemente no van a alcanzar a ver todos los lugares, pero lo voy a mencionar, y si ustedes tienen ahí su Biblia pueden ir viendo más o menos los títulos que aparecen en la Biblia. En Hechos capítulo 15, versos 36 al 41, este viaje comienza por ahí en Antioquía, y van a viajar en Hechos capítulo 16, los primeros versículos. Ya se van a encontrar en Derbe, en Listra y en Iconio. Esos son pasajes que ya se exploraron. Pero el viaje continúa y van a llegar por ahí en Hechos capítulo 16, versos 8 al 10. Ahora ya se encuentran en un lugar que se llama Misia, van a Troas y continúa el viaje en la zona de Macedonia y van a llegar a Filipos. Van a estar por ahí en Filipos de los versículos 11 hasta el 40. Y estando en Filipos, van a tomar un viaje que es el que acabamos de leer en los primeros versos del capítulo 17. Van a pasar por Tesalónica, van a llegar a un lugar que se llama Berea. Después en el capítulo 17 van a continuar el viaje rumbo a Atenas, un famosísimo pasaje que se va a ver un poco más adelante, y después va a llegar a la zona famosa de Corinto, y van a seguir el viaje hasta regresar. Y esos son capítulos que se van a explorar un poco más adelante. El día de hoy nos vamos a concentrar en los versículos 1 al 15 del capítulo 17. Pero quiero plantear esto, que estamos en medio de un viaje muy importante de Pablo. Y el verso 1 del capítulo 17 dice lo siguiente: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una
sinagoga de los judíos. Miren, déjenme platicarles de este recorrido en el que nos encontramos. Este viaje de Pablo, especialmente en esta zona de Macedonia, se hizo posible gracias a la Vía Egnatia. Y esto es algo muy importante, porque este trayecto, si alcanzan a ver ahí, ya no estamos viajando en barco. En los otros puntos de los viajes normalmente vemos recorridos que se hacen de un punto a otro, pero se trasladaban en alguna embarcación. Este recorrido, si ustedes ponen atención en las flechas, aunque no alcancen a ver todos los nombres, estamos en tierra. Es un trayecto en tierra, ya no hay un viaje en embarcaciones. Y es que esta Vía Egnatia se construyó por allá del año 146 al 120 antes de Cristo por los romanos y se volvió clave en el trayecto que tenía que realizar Pablo en esta ocasión. Porque la Vía Egnatia, les voy a leer lo que dice la Biblia arqueológica, cruzaba todo lo que hoy es el norte de Grecia de este a oeste e incluía Filipos, Anfípolis, Apolonia, Tesalónica en su ruta. En varios sitios como en Cabala o Neápolis, Filipos y Apolonia, el camino todavía está visible actualmente. Si una persona viajaba unos 48 kilómetros en un día, podría llegar a cada ciudad después de un día de viaje. Es decir, de cada ciudad importante, en cuestión de 48 kilómetros, ya estabas en la siguiente ciudad. Entonces esos trayectos se podían hacer cada día. Sí se podía hacer. Y miren, por ejemplo, me encontré que estas son fotografías de la Vía Egnatia que todavía se puede encontrar hoy en diferentes de estas ciudades. Es decir, ¿qué era lo que hacía diferente? Es que era el equivalente a la autopista. No era una carretera o un camino de terracería. Este era un camino que estaba pavimentado, entre comillas, porque pues es más bien un adoquinado, ¿no? Sería un equivalente a un adoquinado. Y obviamente el viaje se volvía más placentero, más sencillo, más viable, trasladándose de una ciudad a la otra, en lugar de solo estar viajando por terracería. Entonces es como si le hubieran dado oportunidad a Pablo de tomar autopista o carretera para poder viajar. Obviamente todavía no tenemos autos, pero ya es un viaje que se llevaba a cabo de una manera mucho más sencilla. Y lo menciono porque aún en este tipo de cosas, aunque había sido diseñada, construida por los romanos, en la soberanía y en los designios de Dios, esa vía también sería ocupada para propagar el evangelio en una zona que lo iba a necesitar también. Entonces algo que tal vez podría parecer como muy secular, muy habitual, ahora estaba siendo empleado, porque voy a resaltar en pantalla los círculos que aparecen arriba, está moviéndose, estamos en este punto del viaje que se está trasladando de Filipos hacia los lugares de Tesalónica y posteriormente vamos a empezar el viaje hacia abajo, pero está en esa zona de ahí de Macedonia. Ahora, Tesalónica, que se menciona ahí en el verso 1, estaba situada a unos 160 kilómetros de Filipos. Este era un viaje un poco más lejano. Por eso dice el verso 1 que tiene que pasar por Anfípolis y Apolonia hasta llegar a Tesalónica. No se le da una relevancia a la visita de Anfípolis y Apolonia, pero no lo menciona porque deja claro el trayecto que está tomando. Y dice que esta ciudad fue fundada en el año 315 a.C., se convirtió en la capital de la provincia de Macedonia por allá del año 146 a.C. y como un puerto ubicado en la Vía Egnatia, se convirtió en el centro principal para el comercio y las artes. Tenía una población de más de 200,000 personas, o sea, ya puedes imaginarte el tamaño de esta ciudad, y incluía tanto una colonia de judíos y una sinagoga que se menciona por ahí. La Biblia del Diario Vivir dice que Tesalónica era una de las ciudades más ricas e influyentes en Macedonia, y por eso también se vuelve un punto fundamental de la visita de Pablo. Ahora, como bien sabemos, Pablo posteriormente le va a escribir a los tesalonicenses. No nada más es este viaje que vemos por aquí, sino que también les va a estar
haciendo llegar cartas muy importantes a los tesalonicenses. Ahora me voy a brincar unos versículos para platicarte de la otra ciudad que va a visitar, solo para tener un poco de contexto de estos puntos geográficos, porque después voy a conectar lo que sucede en ambas ciudades. En el verso 10 nos dice Lucas que ya después de tener que salir de Tesalónica tienen que llegar a una ciudad que se llama Berea, y ahí también había una sinagoga de los judíos. Berea ya no está en la vía Egnatia, digamos que ha estado viajando en esa vía Egnatia Pablo, y de pronto va a empezar a hacer un recorrido hacia el sur como parte de ese viaje, ese segundo viaje misionero rumbo a Atenas. Entonces ahora tenemos en el lado izquierdo de la pantalla está Tesalónica hasta arriba, y después empieza a descender su recorrido hacia Berea. Y Berea estaba ubicada a unos 80 kilómetros de Tesalónica, ahora en otro distrito de Macedonia. Esto solo te lo comento para tener un poco de contexto de cómo estaba ocurriendo el viaje. El día de hoy voy a concentrar el mensaje en 3 partes. Vamos a platicar de predicar a escuchar, de escuchar a creer o no, y de creer o no a alborotar. Y vamos a comenzar con la primera parte de este mensaje, que es de predicar a escuchar. Y yo creo que sin duda alguna, pensando en un Pablo, para mí viene a mi mente este famoso pasaje de Romanos capítulo 10, verso 14, solo pongo una parte que dice: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿No? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Y de una manera muy sencilla, pues para escuchar el evangelio se requiere que alguien lo predique, ¿no? Eso es como un poco obvio, pero lo tenemos que decir. Si nadie lo comparte, pues ¿quién lo va a escuchar? Y aquí vemos a un Pablo que está compartiendo el evangelio. Versículo 2 de Hechos 17 dice: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Esto lo vemos constantemente a lo largo del libro de los Hechos, un resumen del evangelio. Está hablando de Jesucristo, que tuvo que morir y que tuvo que resucitar, y esa es parte fundamental de las buenas nuevas. Pero algo interesante son los verbos que aparecen aquí. Dice que Pablo lo acostumbraba, y uno de los verbos que me llamó más la atención es que dice que exponía por medio de las Escrituras. El verbo exponer en griego es el verbo dianoio, y significa abrir al dividir o abrir minuciosamente. Y mira, esto es muy interesante. Si tú piensas, y así lo logré imaginar, cuando una herida está expuesta, es que te permite ver cosas que tal vez no necesariamente vemos así nada más, ¿no? O sea, cuando hay heridas expuestas, de repente hasta le puedes ver el hueso a la persona de ese tipo de herida como estaba. A simple vista no puedes estar viendo los huesos de la persona, no puedes ver el músculo de la persona. Pero hubo una herida profunda que tuvo que dividir y expuso las cosas. Dice que Pablo exponía las Escrituras, y el verbo tiene que ver con este tipo de división de abrir minuciosamente. Mira, por ejemplo, la descripción dice: puedes abrir la matriz, puedes abrir los ojos o los oídos, o ya en el carácter intelectual, abrir la mente, causar que algo se entienda. Pero si pensamos en la primera definición, los que hemos sido padres, y por ejemplo a mí que me tocó que Hannah y Vale nacieran de cesárea, y yo estuve ahí presente en la cesárea, yo sé lo que significa que se tenga que abrir la matriz, ¿no? Yo vi eso, yo lo grabé, ¿no? Me consta cómo se ve, no me lo platicaron, no me desmayé.
Eso fue una pregunta del médico. Te doy chance mientras si no te da miedo y no te vas a desmayar, aquí estás bienvenido en el quirófano. Si no, te esperamos allá afuera. Y te aviso cuando nazcan tus hijas. Pero cuando se abre la matriz, logras ver algo increíble. En este caso, cuando empieza a sacar a tu bebé, por ejemplo. Si lo pensamos de esa manera, la forma en la que Pablo exponía esto era tal cual. Había una exposición y entonces te presentaban algo que no habías logrado ver antes. Se abrían tus ojos, se abrían tus oídos, pero se abría tu mente para comprender lo que estaba en la escritura, en los rollos que se tenían que presentar en las sinagogas. Y además le está hablando a judíos que aparentemente conocían, que se sabían la ley y les tenía que abrir su entendimiento para que comprendieran cosas que nunca habían visto. Y por eso también en la definición dice que se abre el alma, que se despertaba el entendimiento o ese deseo de entender. Esa era la manera en la que un Pablo exponía la palabra. Y dice ahí que además esto era la costumbre de Pablo. No era porque nada más lo invitaron al congreso más grande de Tesalónica, ¿no? No es porque estaba de visita como conferencista especial en el congreso de jóvenes más grande de la zona de Macedonia. No, era su costumbre, eso era lo que hacía. Y lo vemos que esto sucede desde su conversión, a manera de recordatorio, echándonos un vistazo atrás cuando Pablo se convierte en Hechos capítulo 9. Inmediato después de esta conversión dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. O sea, ¿no es el que nos andaba persiguiendo y metiendo a la cárcel? ¿No es el que nos quería matar o ver muerto? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Desde su conversión, Pablo estaba metiéndose a las sinagogas y compartiendo del evangelio. Y por eso, completando la idea de ese famoso pasaje de Romanos, pues Pablo también ahí dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Pablo estaba dedicado a la predicación, pero de esta manera minuciosa, de la exposición de la palabra, para tratar de hacer entender a personas de las buenas nuevas y el evangelio. Y pues como decíamos, para escuchar el evangelio pues se requiere que se comparta. No necesariamente desde un púlpito, ¿no? Pero entonces ya una vez que la gente escucha el evangelio, las buenas nuevas, estas buenas noticias, pues tienen la opción de creer o no creer. Tenemos esa opción de creer o no creer. Y nuevamente ese versículo famoso de Romanos 10:14 dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Pero estos ya han oído, ellos ya han escuchado, tú y yo ya hemos escuchado, tenemos ahora en nuestras manos pues decidir si creo o no creo. Porque después de escuchar el evangelio, pues está esa opción, o crees o no crees. No hay como otra opción, es o te creo o no te creo. Y mira lo que sucede en Hechos 17, versículo 4, ya que ha expuesto las escrituras, ve lo que pasa en Tesalónica. Te voy a poner 3 versiones aquí para que veas un poco a mayor detalle lo que sucede. Pero en la Reina Valera dice, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. La Nueva Versión Internacional dice, algunos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas. En la Nueva Traducción Viviente dice, algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y a Silas junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes. Pero dice algunos judíos. Y los otros más que sí creyeron no eran judíos, eso es interesante. Pero luego en el versículo 12, cuando ya están en Berea, ahí dice, así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres.
ya cambia el adjetivo, ya no son algunos, ahora ya son muchos los que están creyendo en Berea. Y si regresamos a Tesalónica, también dice que había judíos que no creían. Entonces hay quienes sí están creyendo y hay quienes no están creyendo. Y aquí hay un contraste muy interesante en los verbos. Mira, te voy a dar una breve clase de griego. Cuando aparece lo que le vamos a leer como una A, como alfa, en la palabra del lado derecho, alfa como prefijo en las palabras significa sin. De hecho, lo seguimos ocupando en algunos conceptos que tenemos en español que se toman del latín y es algo similar. Por ejemplo, teísmo es la creencia de que Dios sí existe. Teísmo. Ateísmo, sin Dios. Dios no existe. Entonces, el prefijo a o el prefijo alfa es sin o con la ausencia de. Y mira lo que significan estos verbos. Los que aparecen aquí de que creyeron es el verbo convencerse. Significa convencerse, pero cuando tú estás convencido te lleva a creer en algo y en consecuencia te lleva a tener fe en esas cosas. Y no estoy hablando nada más de temas que tienen que ver con Dios o religión. Un ejemplo muy sencillo para los jóvenes que me están escuchando o cuando fuiste joven, pues no es que tu papá o tu mamá te traten de convencer de algo, aunque a veces sí es así, a veces tratamos de convencerlos de algo, pero cuando tú estás convencido de lo que ellos te están diciendo, les vas a creer de eso que te están diciendo y en consecuencia hay una fe en lo que te están diciendo, entonces vas a actuar en consecuencia, porque estás convencido de ello. No es que te están haciendo manita de puerco o te están manipulando para que hagas o digas otra cosa, sino que estás convencido de que vale la pena creer en eso. Porque mira, el otro significado de este verbo es que vas a confiar o que vas a tener confianza. De hecho, un profesor que yo tenía ahí en el seminario en Morelos decía que creer es sinónimo de obedecer. Porque aquellos que creen, la Biblia dice, por ejemplo, vas a actuar sus mandamientos. Si tú le crees, le vas a obedecer. Van de la mano. Porque ya hay un convencimiento de por medio. Tienes fe en ello. Pero en contraste, este otro verbo en griego dice no dejarse convencer o refutar o negarse a creer. Y aquí no es como una especie de, híjole, es que estas personas no tenían fe, les faltaba fe. Es que estaban en su macho diciendo, tú no me vas a convencer. Yo voy a negarlo, a creer lo que tú me estás invitando. Y especialmente porque estamos hablando con judíos que conocían las escrituras. Y entonces a mí no me vas a venir con esos cuentos. Yo no te la voy a comprar. No me vas a convencer y me voy a negar a creer. Entonces es más ya una postura de la persona más allá de que si les faltaba fe. Eso es muy importante de entender aquí. Porque entonces vemos el listado de los que sí creyeron. Dice ahí que algunos judíos en Tesalónica y muchos en Berea. Dice que griegos piadosos en Tesalónica creyeron. En otra versión decía griegos temerosos de Dios. Es un concepto que ya habíamos platicado antes. O sea, eran personas no judías, pero que sí conocían de Dios y le temían. Y también dice que mujeres nobles. En otras versiones dice prominentes o distinguidas. Algunos eruditos dicen que tal vez se trataba de las esposas de hombres importantes de la ciudad. Acuérdate que Tesalónica era una ciudad muy importante en Macedonia. Pero nos dice que todos estos son los que creían. Judíos, griegos, mujeres. Y los que no creían, curiosamente, los únicos que se mencionan son los judíos de Tesalónica. Solo dice que esos judíos no creían. Ahora, ¿qué hace entonces esta diferencia entre creer y no creer? ¿Por qué? Y especialmente tomando en cuenta esta definición, no me vas a dejar no voy a dejar que me convenzas
y me voy a negar a creerte. ¿Qué es lo que hizo la diferencia entre los que dijeron, yo sí estoy convencido y te voy a creer? Yo creo que hay que explorar un poco lo que pasa especialmente en Berea. Mira el verso 11 del capítulo 17. Dice, estos, ahora está hablando de los judíos de Berea, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y la Nueva Traducción Viviente dice, los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Muy interesante cómo hacen esta traducción. Ahora mira, quiero resaltar aquí dos verbos. En la Reina Valera habla de recibir y habla de escudriñar. Ya no es la tarea del predicador, ¿ok? Ya vimos que la talacha del predicador decía, yo voy a exponer las escrituras, te las voy a dar a entender, las voy a abrir como si fuera una matriz para darte lo que está ahí dentro. Ahora es la tarea del que está escuchando. Y el que escucha tiene la opción de recibir primero que nada. Dice ahí que puede recibir el mensaje y este verbo es el verbo dejomai, que significa tomar con la mano o recibir a un visitante o algo que se ofrece al hablar, enseñar o instruir. Es como cuando tú le das la bienvenida a alguien que viene a tu casa, ¿no? Le estás recibiendo en tu casa. Dice, recibes al visitante o también recibes lo que se está instruyendo. Algo de eso que te están enseñando, algo de eso que te están hablando, lo estás recibiendo. Pero no nada más eso, dice que lo recibían, dice la Reina Valera, con toda solicitud. Hacen énfasis en la manera de recibir y ese verbo es con entusiasmo, como lo traduce la otra traducción, Nueva Traducción Viviente, o con buena disposición de mente. Es decir, lo recibes de ganas. No es cuando, otra vez poniendo el ejemplo de los hijos, cuando el papá o mamá le está dando una instrucción, no es cuando estás así de, ay, otra vez, ¿no? Otra vez me estás diciendo lo mismo que me pediste hace 2 horas atrás, otra vez me estás diciendo lo mismo que me dijiste ayer, otra vez me estás diciendo lo mismo que me dijiste la semana pasada, y estás así de, otra vez, papá, ¿qué me tienes que decir? ¿No? Estás ahí con tu cara totota. No, esa no es solicitud. Ese no es con ese entusiasmo ni con esa disposición. La gente está así, con los ojos abiertos, escuchando lo que Pablo tiene que decir y están diciendo, dame más. Lo recibo, lo recibo, lo recibo. Eso es lo que está pasando con esta gente. Y fíjate, este verbo, para que vean esa actitud de recepción, aparece, por ejemplo, en Mateo 10:40, cuando Jesús dice, quien los recibe a ustedes, hablándole a los discípulos, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Hablando como estos visitantes, ¿no? Si le reciben ustedes, mis apóstoles, es como si me recibieran a mí mismo. Y si me reciben a mí, entonces están recibiendo a Dios. En esa hospitalidad de recepción de la gente. Es el mismo verbo. O por ejemplo, algo muy similar ocurre en la parábola del sembrador. En la parábola del sembrador se habla, si ustedes recuerdan bien, de diferentes semillas que caen en diferentes tipos de tierra. Hay una tierra que tiene espinos, hay una tierra que tiene piedras, hay otra tierra que está a la orilla del camino, pero se habla de la buena tierra. Y el énfasis de la parábola del sembrador es hablar de la buena tierra, donde sí cae la semilla y va a tener fruto. Y esta parábola está en los 3 evangelios, pero en Marcos capítulo 4 verso 20 dice, cuando Jesús explica la parábola, dice, estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. No solamente la escucharon, sino que la recibieron
y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Y aquí el verbo es muy parecido al verbo que acabamos de ver en Hechos, pero aquí tiene un énfasis en especial. Ahora es paradejomai. El otro verbo nada más era dejomai. Ahora le agregaron un prefijo que es para. Y lo que significa este verbo es que con ese prefijo para, es que implica la idea de dar la bienvenida, de recibir con los brazos abiertos o de abrazar. Ya no nada más es el visitante que dice, pásale, estás en mi casa, sino que tal vez era un visitante que estabas esperando con mucha ansia y ahora es de, vente, déjame darte un abrazo, tenía tanto tiempo sin verte, bienvenido a mi casa, te recibo. Y ese es el punto de esta parábola. Escuchan, pero además lo reciben con ese énfasis. Otra vez, como ese entusiasmo, esa disposición. Y esta gente de Berea, estos judíos de Berea estaban con esa disposición a diferencia de los judíos de Tesalónica. Pero no solo eso. Por ejemplo, un pasaje que tiene que ver con paradejomai, igual similar a estas visitas lo vimos en Hechos 15, al llegar a Jerusalén, Pablo y Bernabé fueron muy bien recibidos. Ese es el paradejomai. Ya no nada más fueron recibidos, fueron muy bien recibidos. Yo no sé si si hubiera sido Puebla, les estaban esperando con unas buenas enmoladas o con su arrocito rojo a un lado y unas buenas tortillas recién hechas a mano. Algo así, esa era la idea de muy bien recibidos por la iglesia, tanto por la iglesia como por los apóstoles y los líderes religiosos, ¿no? Ese era el tipo de recepción que se le da, paradejomai. Ahora, no nada más dice que los judíos recibieron el mensaje, sino que además escudriñaban las escrituras. Y sabes algo, a veces esto es algo que le falta mucho a la gente cristiana. Por eso a veces se compran cualquier cosa que cualquier predicador venga a decirles, porque no escudriñan las escrituras. El verbo significa que hay que investigar, examinar, indagar, escudriñar, cuestionar, como si fuera un forense o como si fuera un juez que está interrogando a los testigos o a los acusados. Mira, una de las partes de mi trabajo que tal vez no me gusta tanto es tener que lidiar con temas de indisciplina. Y especialmente cuando no tenemos como evidencia contundente. Por ejemplo, cuando hay un video de por medio en la que se están agarrando a trancazos, pues el video me dice todo, ¿no? No hay mucho que tenga que descubrir. Ahí se ve cómo le soltaste el trancazo, ahí se ve cómo yo también te la devolví, ahí se ve cómo yo te aventé cosas. El video no lo deja claro. Pero cuando no hay evidencias, nos tenemos que formar un comité disciplinario y en ese comité lo que vamos a hacer es que le vamos a hacer muchas preguntas al estudiante. Le vamos a dar oportunidad que nos platique lo que él dice que pasó y después con el reporte que tenemos y lo que él nos platique le vamos a hacer muchísimas preguntas. ¿Y dónde estabas? ¿Y con quién estabas? ¿Y por qué pasó esto? ¿Y por qué le contestaste esto? ¿Y por qué tú fuiste el primero que soltó el trancazo? Etcétera, etcétera, etcétera. Se tiene que indagar adecuadamente. Me tengo que poner en la posición de un juez. Y eso es lo que le vas a hacer a la escritura. Un maestro que me gustaba mucho el seminario me decía, o nos decía a los estudiantes, cuando te topes con un pasaje que a veces es complicado, hazle preguntas. Pregúntale al pasaje. Pregúntale a Lucas, oye, ¿por qué pusiste esto aquí, Lucas? Y no es porque te vas a escuchar la voz de Lucas diciéndote, ¿no? Pero esa es la idea detrás de esta investigación, de este escudriñar, este examinar, es hazle preguntas. ¿Por qué menciona que Tesalónica? ¿Por qué pasó por Anfípolis? ¿Por qué pasó por ahí? ¿Por qué le dijo esto? Esa es la investigación. Y de hecho Lucas en su evangelio dice que él va a presentar las cosas tal y como fueron. Él se dio a la tarea de investigar. Pero aquí también aparece un atributo adicional. No nada más dice examínalo y se acabó. Dice que lo hacen cada día o día tras día. Y esta es la manera en la que los judíos estaban escuchando a un Pablo en la sinagoga y decían, oye, pero es que esto no nos cuadra con lo que nos enseñaron a nosotros antes. Déjame, a ver, vamos, saca el rollo de Isaías, a ver, tráete el rollo de Jeremías, a ver si es cierto lo que decían
de ese Cristo que iba a morir. Y ya me los imagino ahí, si pudieran sacar el marcatextos, ahí marcando el marcatextos, dicen, no, es que esto no era así, investigando. Estas personas de Berea abrieron las escrituras, buscaron la verdad para verificar o desaprobar la verdad que escucharon, porque dice ahí que querían comprobar si lo que decía Pablo era cierto o no. ¿Y qué crees? Pues se dieron de topes con la verdad. Se dieron cuenta que Pablo en efecto les estaba compartiendo la verdad y entonces dijeron, sí te creo, te creo. Y aquí lo que pasa es que si el mensaje se recibe con entusiasmo y las escrituras se escudriñan día a día, la respuesta debe ser creer. O sea, no hay manera de que tú te pongas a pelear con esto cuando se ha presentado de tal forma, te has metido en la palabra de Dios y dices, híjole Señor, te creo, te creo. Y eso es lo que estaba pasando con estos hombres y mujeres. Ahora, viene un brinco final. La gente escuchó, decide o no creer, pero luego los que creen y los que no creen, hay un alboroto. Hay algo que ocurre en este alboroto en Berea y en Tesalónica y después en Berea. Porque creer o no creer puede llevar a la gente a causar un alboroto. Y mira, primero te quiero decir los que no creen. Vamos a platicar de los que no creen. Y mira lo que dice en Hechos capítulo 17, verso 5. Nuevamente estamos en Tesalónica. Y dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Ahora, nosotros tenemos por ahí un dicho que dice que el ocio es la madre de todos los vicios, ¿no? Pues ahí está, también eso es bíblico también ahí. Estos judíos, porque eran muy espirituales, tal vez no eran los que iban a causar el problema, pero dijeron, pues vamos a traerlos a los hombres ociosos, hombres malos, y que ellos nos ayuden a generar este alboroto. Y aquí aparece el verbo que significa hacer escándalo, alterar o confundir. Ese es el punto del objetivo ahí para generar este alboroto. Vamos a hacer un escándalo, vamos a alterar o confundir. Mira, de repente me toca atender a padres de familia que digo, híjole, pues con razón su hijo o su hija está como está. Porque cuando no les doy lo que ellos me están pidiendo o no le doy la respuesta que ellos solicitan, me contestan, bueno, pues usted me dice, profe, y si no, pues vamos a ver cómo armamos aquí un escándalo, ¿no? Tal cual. Sí, porque yo soy no sé quién y yo conozco a no sé quién y el abogado no sé qué, pues haga lo que usted guste y quiera, señora. Si me va a venir a amenazar de esa manera, pues yo estoy actuando conforme a un reglamento, conforme a un protocolo, conforme a un proceso, pero hay veces que hay gente que se maneja de esta forma. Pues si no te hago aquí un pancho, si no te hago aquí un escándalo, si no, pues a ver cómo nos va. Eso es lo que están tratando de causar aquí, un escándalo, una confusión. Y no nada más aquí, más adelante aparece otro verbo, ya cuando lo hacen, dice, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Y aquí aparece otro verbo que significa agitar, causar problemas, quitar la calma, inquietar, causar ansiedad o afligir, angustiar. Eso era lo único que estaban provocando en medio de la gente en Tesalónica. Y ¿sabes algo? Hay gente que no se da por bien servida cuando ya logró causar un escándalo, cuando ya logró agitar y causar problemas. Ya la gente mejor dice, ¿sabes qué? Ya vámonos de Tesalónica, vámonos a Berea. No, estos judíos se enteran que Pablo y Silas ahora andan en Berea y dicen, pues vamos también allá. Y entonces dice la escritura que cuando los judíos de Tesalónica, porque estos no son los judíos de Berea, estos son los judíos de Tesalónica, supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, pues vamos allá. No es suficiente causar los problemas en Tesalónica, vamos a Berea. Y aquí aparece otro verbo. No es el mismo verbo, se traduce igual, pero no es el mismo verbo. Mira, este verbo ahora es
Es el movimiento producido por vientos, tormentas y mareas. Es hacer caer o es echar abajo cuando algo estaba en un estado seguro y feliz. Es decir, esta es la persona que es de, no puedo decir la palabra en el púlpito, pero es de te voy a ir a molestar, voy a hacer que te frieguen. Ese era el objetivo. Salgo de mi tierra y voy a ir a buscarte donde estás. No estoy de acuerdo contigo. Ya no nada más es una posición de no me vas a dejar convencerme, no te voy a creer lo que me estás diciendo, sino ahora voy a ir a hacer que caigas, te voy a ir a echar abajo. Y qué lamentable que haya gente, incluso en este caso, judíos que conocían de la escritura, pero obviamente no eran como los griegos temerosos de Dios. Yo creo que ahí tenemos que tener cautela de qué es lo que te mueve, porque dice ahí que estaban movidos por celos, por envidia. Y vamos por ti, Pablo, vamos por ti, Silas. Y sabes algo, esto tiene que ver con el carácter mismo de Satanás. Juan capítulo 8, verso 44 dice, el diablo desde el principio, ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Él es el padre de la mentira. Quiere engañar, quiere confundir. Eso es lo que estaban tratando de hacer en Tesalónica. Esa es su naturaleza. Sí, el diablo tiene, lo hemos dicho otras veces, el diablo tiene capacidad y habilidad para endemoniar personas. Claro que sí. Para que haya manifestaciones bien extrañas, sí lo puede hacer. Pero su principal herramienta es confundir, engañar, mentir. Con eso ya le hizo. Y no solo eso, también en Juan capítulo 10 dice que el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. O sea, si llega un punto en el de yo voy por ti, te voy a destruir. Y era lo que estaban haciendo los judíos. Voy a ir por ti, Pablo. No importa que ya estés en Berea, yo te quiero ver abajo, te voy a destruir. Entonces el alboroto que causan los que no creen está motivado por estos celos personales y tiene como objetivos engañar a las personas, destruir a los que sí creen. Eso es lo que querían estos judíos. Pero ¿sabes algo? También vemos el alboroto causado por los que sí creen. Y eso es lo que yo te quiero invitar. Si eres de los que les gusta entrar al otro rollo de confundir, alterar, hacer escándalo, pues ve con Dios, pídele perdón, dile que te cambie, dile que eso no va por ahí la cosa. Pero más bien yo te invitaría a que tú seas este tipo de alborotador. Dice Hechos 17, verso 6, un pasaje muy interesante. Estamos en Tesalónica nuevamente. Pero no hallándolos, y está haciendo referencia a Pablo y a Silas. O sea, es decir, estos hombres ociosos son como contratados para venir a hacer un alboroto. No encuentran a Pablo y a Silas, pero entonces se encuentran a Jasón, que no tenemos muchos detalles de quién era Jasón. Pero se trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y aquí aparece otro verbo que en español suena muy fuerte, trastornar. El verbo significa trastornar e intranquilizar las mentes al diseminar errores religiosos. Ahora, si le pones una pausa y dices, bueno, a ver, entonces, ¿qué tiene de positivo esto? Si están tachando a un Jasón y a gente que sí cree como personas que están intranquilizando las mentes y diseminando errores religiosos. Bueno, es que estos errores religiosos no tienen que ver con errores de esto, sino lo que están haciendo es que están contradiciendo o están haciendo cosas opuestas a lo que su religión o su manera de ver la vida como romanos, como judíos, está siendo cambiado totalmente. Porque si tú sigues leyendo en el verso 7, esta es la acusación. Estos que trastornan al mundo entero han venido acá, a los cuales, estando haciendo referencia a Pablo y a Silas, Jasón ha recibido, es decir, Jasón es de los suyos. Y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. Estos son los
errores a los que están haciendo referencia, ellos diciendo, oye, a ver, espérate un momento. Estas personas quieren convencernos de que hay otro rey que no se llama César, sino que se llama Jesús. Están trastornando, están tratando de jugar con tu mente, te están tratando de crear un problema ahí. Y mira, lo que dice la Biblia arqueológica es que la blasfemia era la acusación más grave para un judío, pero la traición, es decir, apoyar a un rey rival del César, era la peor acusación para un romano. Es decir, como Pablo, Silas y los suyos estaban anunciando que Jesús era el Mesías, era el rey que iba a venir, decían, oye, espérate un momento, nosotros nada más tenemos un rey y se llama César. Y estaban yendo en contra de algo que estaba marcada como lo que tenían que hacer. Y me encanta la manera en la que lo pone la traducción en el inglés, que es la King James Version. Esta traducción dice, these that have turned the world upside down, que literalmente significa estos que han puesto al mundo entero de cabeza. Es decir, estas personas trajeron una revolución a lo que se enseñaba, a lo que se decía, y fue una revolución impresionante, fue un alboroto causado desde que Jesús empieza su ministerio, continuado por los discípulos y en esta ocasión ahora con apóstoles como un Pablo, su compañero Silas, un Jasón que no sabemos bien quién es, pero estaba ahí también y estaba siendo acusado de trastornar al mundo entero. La Biblia del Diario Vivir dice, Jasón es sencillamente uno de esos muchos héroes desconocidos que cumplió su parte en ayudar a esparcir el evangelio con toda fidelidad. Creyó. A causa del valor de Jasón, Pablo y Silas ministraron con más eficacia. La Biblia del Diario Vivir también dice, qué reputación la que tuvieron estos primeros cristianos. El poder del evangelio revolucionó vidas, cruzó todas las barreras sociales, abrió las puertas de las cárceles, despertó un genuino interés entre las personas, motivó adoración a Dios. Nuestro mundo necesita cambio y transformación. El evangelio no tiene la simple tarea de hacer programas edificantes y alentar buenas conductas, sino transformar dinámicamente las vidas. Eso era lo que estaba pasando con estas personas. Estaban trastornando el mundo entero, volteándolo de cabeza. No importaba si eran griegos, romanos, judíos, mujeres, todo estaba siendo transformado. Y como te decía, eso tiene que ver con lo que hizo Jesús. Cuando Jesús viene en Lucas capítulo 4, iniciando su ministerio, se le da a leer el libro, el rollo del profeta Isaías. Esto es lo que Jesús lee. Viene a Nazaret, donde había sido criado en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre, como Pablo, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. La trastornación, el alboroto en el mundo entero gracias al evangelio comienza ahí con Jesucristo, cambiando cosas radicalmente de lo que la gente estaba acostumbrado. Y entonces este alboroto causado por los que sí creen ahora está motivado por el ejemplo del mismo Señor Jesucristo, por el amor a Dios, al prójimo, no por celos, y tiene como objetivo transformar el mundo entero a través del poder del evangelio. Muy diferente, un alboroto muy diferente. Un alboroto muy diferente que se ocasiona por el mismo mensaje, pero la posición de si te creo o no te creo te lleva a generar un trastorno, un alboroto distinto. Entonces mi pregunta para ti es, pues, si tú ya has escuchado el evangelio, ¿lo has creído? Yo me atrevo a decir que sí,
Espero que la mayoría de los que estamos acá digamos, sí, claro que sí, yo sí he creído el Evangelio. Bueno, palomita, primera pregunta, ya, sacaste bien la primera. Pero entonces si has creído, podríamos decir que hemos trastornado el mundo con ese poder del Evangelio. Y tal vez eso tendría que comenzar con tu mundo personal, tu mundo de tu familia, tu mundo de los inmediatos, tu mundo obviamente ya pensando más allá en tu colonia, en Tecamachalco. O sea, tal vez la pregunta sería, ¿qué hemos hecho con eso que sí hemos creído? Yo no estoy seguro si me encontraría como un Jasón que diría, no inventes, ahí viene Mike, el que trastorna el mundo entero. No estoy seguro que me podrían poner esa categoría. Pero vaya manera de describir a un seguidor de Cristo, que es la única ocasión en la que lo vamos a ver. No aparece en ningún otro momento, no sabemos más de Jasón, no sabemos si solamente era el huésped, el anfitrión en la casa ahí en Tesalónica para un Pablo y un Silas. Tenemos poquitísima información de un Jasón, pero vaya descripción de un Jasón. Este es uno de los que trastornan al mundo entero. Qué padre manera de que te describieran así. O sea, este sí está bien loco por Jesús y está haciendo cosas locas por Jesús y está cambiando a la gente allá afuera porque le cree. El pasaje termina diciendo, porque obviamente están ahí otra vez los de Tesalónica, acuérdate, vienen a destruir a Pablo y a Silas, no están contentos. Entonces el pasaje termina diciendo, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron ahí, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniese a él lo más pronto que pudiese, salieron. Pero esa, mis queridos hermanos, esa historia es para otra ocasión. Esa historia continúa. El trastorno del Evangelio se va a llevar hacia el sur ahora, hacia Atenas, y hay algo increíble que va a suceder ahí en Atenas. Pero un Pablo, como lo hemos estado viendo, un Silas, que gracias a cosas tan negativas, entre comillas, como la persecución, poner en riesgo su propia vida, ahora va a llevar el Evangelio a una ciudad tan peculiar como Atenas, y van a ir para allá. Y lo que van a hacer es, también van a causar un alboroto ahí. También va a haber un alboroto ahí, pero de una manera muy interesante. Yo te animo y le pido a Dios que si somos de los que ya hemos escuchado el Evangelio 1, 2, 15, 20, 500,000 veces, no sé cuántas veces, que de verdad no, lo recibamos con ese entusiasmo, lo apropiemos, lo creamos, estemos convencidos, caminemos en fe, pero que no nada más se quede ahí, sino que tenga un efecto tan increíble en nuestra comunidad. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, y una vez más te doy gracias por hombres como un Pablo, como un Silas, como un Jasón un tanto desconocido. Señor, te doy gracias por esos judíos que sí te creyeron, por esos griegos que aún en su manera de ver la vida tan distinta también te creyeron, Señor. Esas mujeres que tal vez en algún momento podrían haber sido rezagadas y ahora también te estaban creyendo a ti, Señor. Yo te pido que podamos seguir esos ejemplos de personas que te creyeron y además empezaron a causar un impacto en su comunidad. Ayúdanos en nuestras propias familias, ayúdanos en los propios retos que tenemos en nuestros trabajos, en las escuelas, con nuestros colegas, con compañeros. Ayúdanos, Señor, con nuestros hijos, nuestras hijas. Señor, que podamos ver el impacto del poder del Evangelio ahí. Gracias por esta iglesia, te pido por Tecamachalco, que Iglesia Cristiana de Benecer siga siendo una luz aquí. Guía a cada uno de los líderes también, Señor, al equipo de liderazgo de esta iglesia. Acompáñalos en esas tomas de decisiones, en esas iniciativas para poder seguir impactando este mundo que se llama Tecamachalco, Señor. Te lo pido y agradezco en el nombre de Cristo Jesús, y todos dicen amén. Que Dios les bendiga.